El Arcón visita la ciudad de Burgos. Subiremos literalmente al techo de su catedral, imponente monumento declarado Patrimonio de la Humanidad y uno de los lugares más visitados por el turismo en España. Disfrutaremos de la belleza de su interior, repleto de obras de arte repartidas en bellísimas capillas, pero también contemplaremos la ciudad de Burgos desde los pináculos de su catedral. Entraremos en el Mesón del Cid para charlar con María Luisa Pascual, que recuerda con claridad los últimos 50 años de la gastronomía burgalesa. José Luis y Pedro, sus hijos, siguen la huella de Pepín López Alzaga, uno de los precursores del turismo gastronómico en la ciudad de Burgos. Escucharemos a Juan Mons, alguien que conoce muy bien la personalidad de Burgos y el carácter de los burgaleses. Mons es un médico psiquiatra que escribe, pinta y piensa, cuya voz es muy querida en la ciudad de la razón. En el entorno de la catedral charlaremos con el industrial cárnico Roberto da Silva, todo un paladín de la morcilla de Burgos, otro de los iconos culturales de la ciudad. Con Ovidio Campo hablaremos del Camino de Santiago y de la fuerza de esta peregrinación medieval en nuestros días. Con José Antonio Yagüe, responsable técnico de Burgos Alimenta, conoceremos el impacto de los productos culturales y el turismo en la promoción gastronómica de los alimentos tradicionales de Burgos. Comenzamos entrando en la Catedral de Burgos. Nos espera el deán, Juan Álvarez Quevedo. Con él redescubriremos la espectacular belleza del cimborrio de la Catedral de Burgos, que se eleva sobre la tumba del Cid a 50 metros. El imponente retablo del altar mayor y la sillería tallada por Felipe de Bigarny frente a la escalera dorada de Diego de Siloé. La estrella luminosa que cierra el cimborrio y las obras de arte que lo circundan siguen siendo estampas que sobrecogen al visitante. No es fácil encontrar cimborrios de la espectacularidad del de la Catedral de Burgos. No, no es fácil. Además, que es un cimborrio hecho en dos momentos. El original se cayó. Era una especie de gran torre, aguja, que se había colocado encima del crucero al finales del siglo XV y se cayó en el año 1539, porque estaba construido sobre unas pilastras que no correspondían a esa época, así habían hecho en el siglo XIII. Se cae en 1539 y en 60 años ya estaba levantada esta maravilla a raíz de la colaboración que puso Juan de Vallejo con otros artistas. El deán también es canónigo de la catedral. ¿Tiene su sitio en este coro? Claro, en este coro, este es el coro de la catedral, que tiene una finalidad, cantar las horas canónicas, es decir, rezar a Dios en nombre del pueblo, como representantes también del pueblo. En este coro se han cantado las horas canónicas hasta hace 15 o 20 años. Y cada canónico tenemos aquí nuestra silla, que es el lugar donde nos coloca la autoridad en un momento determinado, cuando nos eligen, para que cumplamos nuestra misión. Cada uno tenemos nuestra silla. ¿Qué explica que la sillería de un coro del interior de una catedral tenga tal cantidad de obras de arte talladas en una madera? Porque cuando uno entra ya a la catedral, tiene que descubrir con una gran obra artística todo. Es decir, todo lo que está dentro de la catedral es una maravilla, sobre todo lo histórico, claro. Este coro en un principio se colocó en la parte de adelante, cerquita del altar mayor. Y, sin embargo, el envoltorio, que es del siglo XVIII, se hizo en esa época y por eso se colocaron aquí todas estas sillas, transformándolas un poco, pero manteniéndolo fundamentalmente todo lo que era en aquel momento. Pero estaba en la parte de adelante, derecha e izquierda del presbiterio. El carácter internacional de la Catedral de Burgos va marcada por los artistas que intervienen en ella. Los Colonia o los Siloé, pongo, por ejemplo, dejan una huella clara. Sí, los Colonia, Siloé, Felipe de Bigarny. Es la época dorada del arte en la Catedral de Burgos. Primero desde el punto de vista arquitectónico, con las agujas, el cimborrio primero, la capilla de los condestables, pero luego ya son los grandes artistas que se mueven en la escultura. Felipe de Bigarny, Diego de Siloé, primero los Colonia y luego estos grandes artistas que luego los extienden en forma de escuela a través su arte a través de todas las iglesias de Burgos. Juan, ¿qué sentido tienen todas las capillas dentro de la catedral? Por ejemplo, en el caso de la de Burgos, desde la de los condestables, que llama la atención a esa que
está tan sentimentalmente unida a los burgaleses como es la Capilla del Cristo de Burgos? En la Catedral de Burgos, como una buena parte de las catedrales de España, están dedicadas a la Virgen, Santa María la Mayor en este caso. Y luego, sobre todo en un principio, esas capillas absidales, es decir, en torno al ábside, se hicieron al principio, en la primera construcción gótica. ¿Para qué? Porque tenían una especie de titularidad, una dedicación, en general a los misterios de la vida de la Virgen. Es decir, catedral a la Virgen. Luego, cada una de las capillas a un misterio de la vida de la Virgen. No todas, y no todas en ese momento. Por eso, en el transcurso de los siglos, ya cada uno de los mecenas, obispos en algún caso, o protectores como los condestables, querían hacer su capilla. ¿Y su capilla para qué? Para que allí se celebrara su culto y ellos pudieran asistir a los actos religiosos, para que sirviera de lugar de su enterramiento, incluso para conservar su memoria histórica, pero fundamentalmente todo por un motivo religioso. Es decir, tenemos titularidad de las capillas, misterios de la vida de la Virgen. Épocas históricas, cada uno de los mecenas, obispos y en algún caso canónigos, que mandaban erigir su capilla. Ese es el motivo histórico y artístico por el cual van naciendo las capillas desde el siglo XIII en la catedral hasta el siglo XVIII. Dentro de la catedral está la capilla extraordinaria, que es la de los condestables, denominada de la presentación del Niño Jesús en el templo. Es decir, si contemplamos ya el motivo del misterio, lo vemos en el retablo mayor. Ese retablo realizado por Felipe de Vigarni y Diego de Siloé está anunciando al visitante que se trata de la presentación del Niño Jesús en el templo. Pues bien, esta capilla se amplía algún espacio de la catedral donde llegaba a la antigua capilla de San Pedro, se elimina y se hace un gran espacio recogiendo una especie de huertos que había en la parte de adelante, en la sede de la catedral, para que los condestables puedan hacer allí su capilla. Y hacen su capilla, se les entierra allí, aunque luego la historia se interrumpe porque se trasladan a Medina de Pomar. Sus descendientes son enterrados ya en Medina de Pomar, pero no deja de ser una capilla extraordinaria, una catedral dentro de la catedral, por sus retablos, por el cuadro de la Magdalena, por las vidrieras, por la bóveda estrellada, que escalada también. Es decir, es una gran maravilla que se conserva para que los burgaleses disfruten de ese arte de finales del siglo XV. Abandonamos por un momento el interior de la catedral burgalesa para ascender a lo alto, a las techumbres, donde tensan el equilibrio de este gigante medieval de piedra, arbotantes y contrafuertes. Este es el lugar donde enfilan las agujas y se yergue el pináculo, y donde reptan al aire las gárgolas desde hace siglos. Álvaro, el responsable de mantenimiento, nos conduce por el cielo de la catedral a través de pasadizos y sendas que culebrean por los tejados del complejo catedralicio. Álvaro, parece increíble que siglos después se mantenga intacta toda esta estructura exterior de la catedral. Pues hombre, qué duda cabe de que el último periodo de restauración, lo que lleva desde finales de los años 90 del siglo pasado hasta ahora, que prácticamente se va a finalizar el plan director, que se empezó a ejecutar por aquel entonces, nos quiere decir que tenemos catedral para rato. ¿Cómo va todo el periodo de restauración que se acometió hace unos años y que de alguna manera va a ser el salvoconducto de futuro del edificio? Estamos hablando de una restauración integral, tanto por fuera como por dentro, en la cual llevamos más de 20 años trabajando, y prácticamente no nos quedan nada más que 4 cosas puntuales que probablemente se acaben el año que viene. Gárgolas y pináculos en mayor medida son los elementos que más destacan, sobre todo a esta altura. Aquí tenemos el cimborrio, una pieza muy importante de la catedral del siglo XVI. Al fondo tenemos las agujas, siglo XV, los condestables, siglo final del XV, principio del XVI, pero bueno, habría mucho que hablar. En las gárgolas normalmente intentamos reconducir el agua y evitamos que salga por ellas, porque normalmente cuando sale el agua por las gárgolas, en muchas ocasiones el viento lo empuja luego hacia las vidrieras y lo mete hacia el interior de la catedral. Entonces, intentamos reconducir el agua antes de que vaya a la gárgola, intentamos canalizarlo y controlarlo hasta la salida de pluviales que tenemos. ¿De qué forma los pináculos se mantienen? Una arquitectura tan compleja, ¿no?, que estamos comprobando desde aquí arriba, y se mantiene. ¿Cuál es la estructura que lo sujeta?
Bueno, vamos a ver, la estructura de estos tienen, los pináculos en la parte superior tienen una estructura metálica de acero inoxidable que hemos colocado nosotros, que la sustituimos por una de hierro que se colocó en origen, la cual estaba dando muchos problemas porque estaba oxidando, estaba reventando las piedras, y cuando hemos restaurado esa zona en concreto se han eliminado esas estructuras metálicas y las hemos sustituido por otras de acero inoxidable. Las techumbres, el buen estado de las techumbres, de los pináculos y del exterior de la catedral es el salvoconducto de futuro de este edificio, ¿no? Pues sí, que duda cabe. Eso y el mantenimiento, el tenerlo siempre todo limpio y que nunca haya ningún problema. Las estructuras, las cubiertas están perfectas. Hemos cambiado muchas cubiertas de teja por otras de plomo, lo cual facilita mucho la evacuación de las aguas y para el mantenimiento pues es mucho mejor, más rápido, más limpio. Llama la atención cuando subimos por las techumbres y contemplamos de cerca, no sé, el cimborrio, pues toda la iconografía, la decoración exterior, que el común no puede ver. Esto solamente lo ves tú cuando subes a hacer mantenimiento o la sabes. No, hombre, esto está hecho para Dios, que es el que lo disfruta. El resto de los comunes, pues normalmente no. Pero bueno, eso es otra historia. Impresionados por las secuencias aladas que se contemplan desde los pináculos, nos sentimos afortunados por haber disfrutado de esculturas solitarias a muy pocos metros de distancia que solo pueden contemplar las aves. Regresamos al interior de una catedral que guarda tesoros artísticos de gran valor. Trípticos y tablas, lienzos, tallas, custodias y tapices que se unen a una rica arquitectura de capillas y claustros que ofrecen al visitante un paseo por la historia del arte sin salir del recinto catedralicio. En Burgos siempre lo dicen, pero tal vez el deán sea el más indicado para responder. ¿Por qué la catedral de Burgos es diferente al resto de las catedrales? Vamos a ver, el título de la catedral es Santa Iglesia Catedral de Burgos Basílica Metropolitana. Metropolitana. Eso es lo importante como título de toda la vida. Pero luego además tiene otra serie de cosas que la hacen distinta. Lo último ha sido la declaración como Patrimonio de la Humanidad. La única catedral en España declarada Patrimonio de la Humanidad es la Catedral de Burgos. Sola la catedral. Sola la catedral. No el conjunto que lo rodea. Eso hay ciudades que están declaradas, pero la Catedral de Burgos es la única. En tercer lugar, es el monumento más visitado de Castilla y León. Y luego hay una razón histórica también muy importante. Esta catedral se hizo en Burgos porque era la capital del reino. En torno al año 1220-1218 se había casado Fernando III el Santo con Beatriz de Suabia. Y aquí había venido a una catedral que se supone que era la románica antigua y toda la nobleza europea, y no cabían. Y tuvieron que sacar como conclusión el que Burgos necesitaba una catedral nueva. En el inicio fue muy polémico el cobrar entrada por visitar la catedral. Ha pasado mucho tiempo. ¿Mereció la pena? Yo creo que el resultado ha merecido la pena para conservarla, porque si no, no hay medios económicos. Y segundo, ha merecido la pena para que el turista, no solamente el que viene a verla ocasionalmente, sino el que viene más a menudo, pues se dé cuenta de que ahora hay muchísimo más silencio. El que en buena hora nació sigue siendo un atractivo en la catedral. Sí, hay muchos turistas, incluso editoriales americanas, que vienen preguntando por tres cosas. La tumba del Cid, el Papa Moscas y el brasero. Un brasero que vio un sacristán Julián que le explicaba muy bien. Ese brasero no se pagaba nunca. Y cuando viene alguna persona, yo le suelo decir, bien, son cosas importantes, pero son de tradición. Hay otras cosas mucho más importantes en la catedral. Supongo que serán muchas las personas que se están identificando con estas imágenes y con la catedral de Burgos, a la que ya les es familiar. Pero ¿cuál es el mensaje que nos puede aportar de nuevo el entrar en la catedral de Burgos? Una visita a la catedral de Burgos ayuda a recuperar nuestra historia, a reconocerla, a estudiarla y a saber que nosotros somos más que ese turismo solo moderno o solo de playa, que sí nos permite descansar. Este turismo, además de enriquecernos culturalmente, nos hace recordar, si la tenemos, esa fe,
nos hace revivirla si la tenemos un poco perdida o si se está tambaleando. Y sobre todo nos hace mirar con esperanza al futuro y saber que aquí en cada piedra, en cada retablo, en cada acontecimiento, en cada uno de estos lugares que hemos recorrido está escrita nuestra historia, la historia de nuestra Castilla, la tuya, la mía, que no la perdamos nunca. El complejo catedralicio recibe más de 300.000 visitas al año, un fenómeno que ha contribuido a que Burgos y su catedral, patrimonio de la humanidad, sean conocidas en los 5 continentes. Los guías de la catedral pulsan a diario el grado de fascinación de los viajeros. Fátima, tanto tú como tus compañeros aquí en el punto de recepción de visitantes de la catedral sois los que veis las caras a los que vienen. ¿Hay mucho perfil internacional entre los visitantes? Pues es que son perfiles diferentes dependiendo del país de donde procedan. Entonces tenemos gran cantidad de visitantes, sobre todo de Europa, ¿no? Eso desde hace muchos años. Ingleses, franceses, alemanes, ahora están viniendo mucho también holandeses, ¿eh? Y cada uno pues te demanda cosas diferentes. Eso sí, salen todos encantados de la catedral. También un visitante muy importante desde hace muchos años pues es el turista americano, norteamericano, sobre todo los norteamericanos han venido mucho y además les gusta, no tienen tanto conocimiento del arte europeo ni del gótico porque no lo tienen en su país obviamente, pero les fascina y salen encantados. Entonces, sobre todo quieren que se lo expliquen, aunque no lo llegan a entender como puede ser un francés o un alemán, pero salen muy contentos. El peregrino, cuando hace el camino a Santiago, llega a uno de los puntos importantes de la ruta jacobea, como es la ciudad de Burgos, entra en la catedral de Burgos. La gran mayoría de los peregrinos entran en la catedral. Y hay algunos que podemos pensar que un peregrino solo va a hacer el camino y llegar a Santiago. Pero en muchos casos es así, pero en muchos casos entran a la catedral. La gran mayoría de los peregrinos entran. Decimos adiós a la catedral de Burgos. Hemos comprobado sobradamente su merecida catalogación como patrimonio de la humanidad. Nos dirigimos ahora a un pequeño mesón que durante medio siglo ha sido testigo y parte de la cocina burgalesa, situado a tan solo unos metros de la catedral. María Luisa Pascual y su marido, el recordado Pepín López Alzaga, iniciaron juntos hace 50 años una curiosa historia gastronómica en el solar de la imprenta medieval de Fadrique Alemán. De aquí salió la primera edición de la Celestina de Fernando de Rojas. En este espacio, 5 siglos más tarde, un pequeño mesón abre sus puertas un día de San Bruno y hasta la fecha no ha dejado de atender a los turistas y dar de comer a los viajeros. María Luisa, ¿cuándo empezó la historia del mesón del Cid? De novios con mi marido en el Con año Pepín. 58 ya teníamos una pequeña idea de poner algo por esta zona, pero totalmente distinto. Era cosa de vender postales, souvenirs, entonces eran recuerdos. Luego ha sido más fino decir souvenir. Total, que no. Se hizo un mesón y empezamos vendiendo tapas de morcilla con un vaso de vino. ¿Te acuerdas de qué fechas? El 6 de octubre de 1960. Hoy, ¿dónde estaba? El restaurante de Saís. Es ahí. Ahí estaba el mesón. El mesón. Ahí estaba el mesón. El mesón del Cid. Ahí empezó y ahí seguimos. Sí. Y se inauguró el 6 de octubre, que era San Bruno, que es el de la Cartuja de Miraflores, que da 100 por 1. 100 por 1. A mí me ha dado 500 por 1. Te ha dado 500 por 1. María Luisa, en aquel tiempo la catedral era conocida, turistas había menos. Muy y pocos. toda esta parte de acá eran arrabales, no Sí. era tan famoso como ahora. No, es que esto era el final de Burgos. El final de Burgos, porque esas escaleras no existían, eran como una rampa donde se marcaban un poco las escaleras, que era todo de tierra. Aquí en la plaza había una fuente, aquí venían los coches, aquí era todo. Oye, tú siempre dices que si las mesas Hablarse. del restaurante hablasen, qué historias más bonitas Guau. conoceríamos, ¿verdad? Conoceríamos cosas preciosas, agradables y desagradables. ¿Tienes alguna mesa de esas que hablen por ahora?
Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Nos sentamos en una de ellas? Venga, Venga, vamos. vámonos. Miles de comensales de distintos países han pasado por el Mesón del Cid, contemplando las bellas panorámicas de la catedral desde las ventanas de los comedores. El Mesón del Cid es uno de esos establecimientos soldados a su ciudad. Las mesas de este restaurante guardan buena parte de la historia de la ciudad y de la gastronomía burgalesa. María Luisa conoce cada mesa por su nombre y guarda en la memoria el recuerdo de comensales y amigos de tantas sobremesas. Estas fotos también hablan. Sí, un poquito. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia. La historia en blanco y negro de casi 50 años de gastronomía en Burgos. Sí, un poco más. Oye, estas mesas, además de hablar, tienen nombre cada una de ellas, ¿no? Claro. Reyes católicos, Enrique III, Alfonso XI, Fernando III, Alfonso X el Sabio, Felipe I. Cada mesa el nombre de un rey de Castilla. De un rey de Castilla. Y en el otro comedor, cada mesa un partido judicial de Burgos. Judicial de Burgos. No falta ninguno. No. Ni Miranda, ni Roa, No. ni Aranda. Ninguno. Tu marido Pepín tenía una sensibilidad especial para todo lo cultural vinculado a la cocina y a la hostelería. Pepín, él siempre. Lo que él decía siempre quedaba bien. Siempre tuvisteis claro que era algo más que un restaurante, que era algo relacionado con el turismo, que había que potenciar culturalmente la ciudad. Sí, porque Pepín era muy de Burgos. Todo lo que era tocar Burgos, para él era vida. Ahora las cosas han cambiado. Bueno, se sigue trabajando, pero era un trabajo muy duro. Desde aquellos primeros años del mesón, cuando empezasteis. Hombre, los primeros fueron duros y yo lloré todo lo que quise. Lloré porque a mí no me salía lo que yo tenía que hacer. Era distinto. Es como cuando vas a la escuela y coges la primera tiza para el encerado. Pues para mí coger la sartén era... Pero luego la cogiste bien. Pero luego la cogí bien. Porque diseñaste toda la comanda del mesón Cid, pasó por tus manos. Y ya no la solté. Oye, hablando de comidas, ¿cuándo inaugurasteis este comedor y a quién invitasteis a aquella inauguración? A los pobres de la parroquia de Santa Águeda. La inauguración del comedor. El comedor. ¿Los trajisteis aquí? ¿Comieron con vosotros ese día? Pero también comieron en las mismas mesas que inauguraron aquellos pobres, comieron actores de cine, políticos, Sí, deportistas. sí. Oye, me han dicho que una vez subiste con Pepín a llevarles la cena a unos actores a uno de los... Cuando se rodó de la catedral. A ver, ¿cómo fue eso? La máscara de Escaramuch. Sí. No podían... Se llevaban bocadillos, pero ellos querían comer algo más. Eran cañas Sí. y eran eori. Y le subimos sopa de pescado y cordero asado. Pepín y tú. Y Hasta arriba. ¿A dónde le subisteis? pues a hasta los pináculos. donde empieza la aguja. Sí. Supongo que llamados en el mesón del Cid, cuando llegaban los extranjeros, te preguntaban por el Cid. Bueno, algunos decían que si era familia. Digo, sí, soy su suegra. Sus platos tradicionales, junto a la decoración y a su emplazamiento en el casco histórico y al compromiso de una familia hostelera defensora del hecho cultural gastronómico burgalés, sitúa al Mesón del Cid entre las referencias históricas de la cocina regional. Alubias rojas, queso fresco, morcilla, vino, asados, potajes y carnes no han bajado la guardia a pesar de los cambios y de las nuevas corrientes de la cocina. José Luis y Pedro, hijos de María Luisa, están hoy al frente del mesón y ambos lo tienen muy claro. La clave está
en renovar sin perder el sentimiento heredado y, sobre todo, mantener el compromiso con la cocina burgalesa que aprendieron de sus padres. María Luisa, Pedro ha heredado la cocina que tú marcaste en los años 80. Oye, Pedro, de aquellos platos que diseñó tu madre en el Mesón Cid, ¿qué nos queda en la comanda del siglo XXI? Pues casi, yo diría que la mayoría. Muchos no se pueden tocar, las cosas ya por inventar quedan pocas. Que podemos decir los escabechados a la antigua, el mismo nombre lo dice. Sí. Podemos hacer la forma de presentar los platos. El cordero lechal, las alubias, las sopas de ajo. Y es que el cliente que viene de fuera, incluso a nosotros mismos, es lo que nos gusta. Es como las sopas de ajo. Podemos hacer una tesis doctoral sobre sopas de ajo, pero al final, cazuela de barro, cuchara de madera de boj, y están divinas. ¿Y la morcilla de Burgos? La morcilla de Burgos, el queso de Burgos. Claro. Lo de la alubia roja en el Mesón Cid, José Luis, es algo más que un plato de la cocina tradicional. Tu padre, Pepín, fue uno de los grandes defensores de esta legumbre tradicional. Sí, efectivamente. Además, yo era una cosa que no entendía. Yo me acuerdo que le decía, pero vamos a ver, ¿quieres organizar un concurso de alubias rojas entre los agricultores? ¿Qué demonios pintamos un restaurante metiéndonos ahí a publicitar a los agricultores con un producto que, bueno, que nosotros vamos, le compramos y se acabó? Dice, no, hay que darle publicidad a este producto nuestro porque considero que es un producto que es un gran desconocido y hay que apoyar al agricultor. Y aquella actitud de Pepín, de tu marido, impidió de alguna manera que no desapareciera ni el cultivo ni la fama. Ese concurso que se hacía todos los años, cuando aquello efectivamente nadie se acordaba de los inmejorables productos naturales que tenemos en nuestras tierras, y yo creo que fue una experiencia francamente bonita. Por lo que estamos comprobando, lo que nos cuenta María Luisa de la época que con Pepín, con tu padre, empezaron con el mesón, ellos tenían muy claro que no solamente era un restaurante donde se daba de comer, sino creían en el turismo, vendían los productos culturales de la zona, la gastronomía. Tenían muy claro el turismo como parte de su negocio de hostelería. De hecho, esa especie de chauvinismo de defender a ultranza los productos de Burgos, fíjate, yo me acuerdo de una anécdota que siempre la cuento. A finales de los 70 empieza el vino de Ribera del Duero. Yo me acuerdo que las primeras marcas, me acuerdo que había dos, una de ellas con una cosecha del 70 que nunca se acababa, aquella cosecha del 70, pero me acuerdo del rosado. Tú abrías una botella de rosado con un color muy bonito, lo servías a los clientes porque era un vino de Burgos y de repente abrías otra caja, ibas a llevar esa botella de la misma marca a la misma mesa y veías que el color no se parecía en nada. Y yo me acuerdo que le decía a mi padre, digo, oye, que es que este vino es la misma marca, pero el color ni se parece. Dice, da igual, sácale porque es de Burgos. O sea, la impronta de decir es de Burgos daba pie a hacer lo que fuese necesario. Yo supongo, José Luis, que heredar y llevar el peso de un establecimiento tan singular como es el Mesón del Cid, algo más que un lugar donde se come, formáis parte de la historia, eso de alguna manera os condicionará. Hombre, indudablemente, vamos a ver, el Mesón del Cid no es una empresa, como digo yo, al uso. O sea, al final forma parte de la tradición de los establecimientos de toda la vida de Burgos, donde tiene marcada pues una serie de condicionantes que eso te ata en cuanto a calidad, te ata en cuanto al producto, a la forma de hacer las cosas, a esa tradición. María Luisa, está claro que el negocio continúa. Sí. El Mesón del Cid sigue la leyenda. ¿Tú crees que lo están haciendo bien? ¿Están manteniendo el espíritu de Pepín y tuyo? En cierta forma sí. En otra cierta un poco distinta. En los cambios, ¿no? En los cambios, en cosas. Pero yo estoy muy orgullosa de que esta casa siga abierta, siga adelante y se desvivan por ella como ha hecho su padre y su madre. En uno de los comedores del Mesón del Cid, testigo de acontecimientos gastronómicos tan importantes como los capítulos de la Cofradía Brugensis, nos espera Juan Mons, alguien que conoció de cerca la actividad cultural gastronómica que se fraguó en este lugar. Pero Juan Mons
médico psiquiatra de profesión, es un hombre del Renacimiento en pleno siglo XXI. Humanista, buen conversador, pintor, escritor y con una clara visión de Burgos y los burgaleses. Es curioso que una ciudad como Burgos tenga tanta dependencia de su monumento más singular como es el de la catedral. Bueno, es un lujo. Es un lujo. La catedral efectivamente puede crear delirios, referencias, olvidos de lo que hay alrededor tuyo. Al tiempo aglutina. Es un punto sobre el que pivota cantidad de movimiento, cantidad de creencias, cantidad de ilusiones, cantidad de recuerdos. La catedral ha presidido la vida de Burgos de cualquier manera y se pongan como se pongan, pues desde que Fernando III el Santo estuvo ahí. Toda catedral tiene además alrededor de ella un vínculo con la ciudad que es una calle derecha, ¿no? Alrededor de ellos se hacían los puestos para atender tanto a los trabajadores como a lo que fuera menester, y todo eso fue configurando parte de la fisonomía de esta ciudad. Juan, no sé si tal vez la pregunta sea coherente o no, pero desde tu punto de vista, ¿puede existir alguna interrelación entre el habitante de una ciudad como Burgos y la inercia que pueda ejercer sobre él, en muchos campos, un monumento de la fuerza de la catedral? Pues todos somos lo que somos porque nos da una impronta los sitios, no solo nuestra familia, sino los lugares con los que nos rozamos, donde hemos nacido, donde hemos crecido. La catedral tiene una personalidad pues tremenda, que preside barrios y demás, y lógicamente yo no hablaría de inercia, porque yo lo que hablo es de un imán, un referente, algo que nos ayuda a evocar, y allí donde estemos pues forma parte de nuestro acervo, y nuestro acervo nos permite luchar, adaptarnos, que es el fin del ser humano. Y una consecuencia de la propia catedral ha sido la ruta jacobea para la ciudad de Burgos y el peregrino. ¿Cómo contemplas, como persona cuya sensibilidad conocemos todos, pero también como psiquiatra, ¿no? ¿Qué puede aportar una ruta, una peregrinación, ese perfil del Camino de Santiago en la sociedad actual? En cuanto a la ciudad, es evidente la cantidad de peregrinos que hay, lógicamente acomodándose a la mejoría del tiempo. En cuanto a nivel humano, yo cuando reflexiono sobre ello, y alguna vez he escrito algo sobre ello, pues para mí es una reserva humana. El camino es un lugar de paz en el que todo el mundo entra en él dejando las prevenciones y sabiendo que es un sitio en el que no va a ser cazado, por decirlo de alguna manera, y en el que puede ir mentalmente desnudo y simplemente a disfrutar de quién le acompaña y con quién se bate el cuero. Al final simplemente es el hecho de andar, y eso acerca mucho a gente que no has visto en ningún sitio. Sin perder de vista la estampa de la catedral, nos dirigimos al extrarradio de la ciudad. Allí nos espera el industrial cárnico Roberto da Silva, cuya trayectoria personal y empresarial está ligada a la morcilla, que le ha convertido en parte de las nuevas señas de identidad alimentaria de Burgos. Roberto, ¿qué tiene este lugar para ti en concreto, para haber quedado conmigo aquí? Mira, esta es la vista más bonita que hay en Burgos, y además la más cercana y la más desconocida. Estos son los Cerros de San Isidro. Los Cerros de San Isidro es el barrio obrero, pero no obrero, el barrio agrícola pegado a la ciudad, el barrio de la Moñiga, que se llamaba. Todo ¿no? el cultivo. Todo está cultivado. O sea, pero estamos hablando de muy poca distancia. Aquí todavía queda una lechería a menos de 50 metros, la única lechería que está integrada en la ciudad. Pero bueno, eso es parte de la historia. Lo que sí realmente es que ahora mismo, por ejemplo, es un barrio que se ha integrado, está muy próximo, y como puedes ver, estamos a paso de la catedral. La panorámica es preciosa de la catedral. Yo creo que la imagen más bonita del atardecer en Burgos, porque todo el mundo se va a otros miradores. Yo creo que muy poquita gente conoce este espacio, y los conocemos los que hemos nacido aquí. Hablando de los que habéis nacido en Burgos, oye, ¿a vosotros os sigue fascinando igual que a los que venimos de fuera en la catedral?
que es burgalés, el que es burgalés y reconoce como el icono, la perfección, la maravilla, pero la maravilla arquitectónica, la maravilla a presumir, la de mi edificio, mi catedral, ¿no? Burgos, yo creo que todos los burgaleses decimos mi catedral, porque la catedral es de los burgaleses, pero lo que sí que es cierto es que la abrimos y se abre a todo el mundo y todo el mundo nos gusta que cuando alguien hace una semejanza, dice, es más alto que la catedral de Burgos, más altos que los pináculos de la catedral de Burgos. Burgos tiene por enseña, yo creo que el edificio importante, el edificio bonito, el edificio admirado por todo el mundo y que a nosotros nos gusta que la gente lo opine así, es su catedral. Roberto, tú eres un empresario que sales a la comercialización exterior y nacional. ¿El icono de la catedral de Burgos os sirve a veces como referencia de localización de donde venís? Mira, no solamente los que estamos en Burgos, en la ciudad o cerca de la ciudad, o los pueblos de alrededor de la ciudad. Todos los fabricantes que hacían morcilla en los últimos 30 años, la fórmula para poder demostrar que la morcilla era de Burgos era poner una imagen, una silueta, un dibujo, un fondo, los pináculos, siempre la misma, los dos pináculos de la catedral, pero fuese de la ciudad o a una distancia media o a una distancia larga. Supongo que sería una osadía comparar a la morcilla con la catedral, pero lo que sí que es cierto que son dos iconos que os identifican a los burgaleses. Yo creo que muchas de las llamadas de atención de cuando alguien venía a Burgos, dices, bueno, Burgos yo creo que es una ciudad de sentidos, ¿no? Este frescor, que no frío, que pues, ¿qué frío? No, frío, de sentido, frío. La piel, ¿no? Luego la imagen, la belleza de la imagen, ¿no? El calor de la gente, aunque en principio parecen fría, pero hay algo que al final es un sentido más, que es el del sabor. El sabor, la limpieza, este clima limpio. Burgos es una ciudad de sentidos y en este caso este sentido de brillo, de luz, de imagen, de historia que nos da sobre todo referencia, nos junta que cuando alguien viene a Burgos evidentemente se lleva en la retina una imagen, pero se lleva el sabor de la morcilla. Roberto, hablar de morcilla en Burgos y frente a la estatua de Marceliano Santa María, esto pinta bien. A ver, yo creo que es el sitio más emblemático que hay en Burgos, es el Paseo del Espolón, ¿no? El sitio más fresco del verano y el más cálido, donde la gente salía a pasear, sobre todo los domingos, cuando se paseaba, que ahora ya se va a otros sitios. Y en este caso, al lado de la Ribera del Arlanzón, sitio fresco y desde luego interesante porque es el centro neurálgico de la ciudad, es la entrada principal a la ciudad, la muralla que precisamente la puerta era del Arco de Santa María. ¿Es tan icónica la morcilla en Burgos? Mira, yo creo que si alguien viene a Burgos y no se lleva morcilla, es como si no está en Burgos. Es el salvoconducto. El salvoconducto no es cuando tú estás mandando la postal. Es decir, si tú no vas con morcilla, y de hecho la estación de autobuses que está aquí al lado olía a morcilla. Los autobuses salían cargados de envíos de morcilla que iban a Madrid, a Vitoria, al País Vasco, compradores que llamaban por teléfono a estas tiendas que, por ejemplo, en nuestro caso el Mercado Sur, ¿no? Que estábamos ahí pegados a la estación, todos los días se enviaban 1, 2, 3 envíos, pero de morcillas incluso calientes que se recogían en las estaciones de destino. Burgos huele a morcilla, como cuando vas por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, ves cuando viene el avión de Palma, que está lleno de ensaimadas, pues de Burgos la morcilla. Bueno, ahora sí, puedes llevarte la morcilla de Burgos en los nachos en el avión. Hombre, sí te voy a decir los aviones, y es curioso, ¿no? Porque en el aeropuerto de Burgos, hablando con uno de los guardias civiles de la puerta, decía que casi todas las maletas llevaban morcilla. Al principio podían parecer de estos chorizos de goma 2, que se parecían todos 2 o 3 juntos, se podían parecer un explosivo, ¿no? Pero ya aquí, en este caso, era como lo más lógico, es decir, era raro el que saliese de Burgos y en la maleta no llevasen esos rayos X una morcilla. Ahora, recientemente, pero en la historia siempre. Es curioso, hace muchos años ya que te sigo la pista, Roberto, pero me sigue sorprendiendo el que hayas conseguido de un producto tradicional rozar las vanguardias. Sí, porque hemos pensado que la morcilla siempre debería de ser un ingrediente, no tenía que ser solamente un plato solo. Entonces tenía que componer parte de esa fórmula o oferta culinaria en los distintos aspectos. No teníamos los recursos de una gran despensa de fruta o de algo del mar, entonces que pensar que la morcilla jugase en la vanguardia, pues evidentemente nos obligaba a estar un poquito más a la altura de lo que demandaba ahora mismo la cocina más moderna. Bueno, terminamos con un nacho. Adelante. Venga, vamos a probar. Y además, abre, súper grande, súper bonito.
En las últimas décadas, la Catedral de Burgos ha recuperado una vieja estampa medieval, la de los peregrinos que iban a Santiago. El Camino de Santiago ha regresado para quedarse. Una peregrinación jacobea que Ovidio Campo conoce de primera mano. Con él charlaremos junto a la fría presencia de un viejo peregrino de bronce como testigo. Ovidio, tú te has criado en Burgos, pero estatuas o esculturas como la que tenemos aquí al lado nuestro no había cuando tú eras niño. No, para nada. Además, esta es la primera escultura que ha habido en Burgos en estos últimos años. Y además por iniciativa de Juan Vicente Herrera, cuando no era presidente de la Junta, cuando era un ciudadano más de esta ciudad. Que tiene más valor. Tiene más valor, efectivamente. Es curioso, los burgaleses habéis convivido con iconos como el de la catedral, pero con el peregrino empezáis a hacerlo más tarde. Sí, por supuesto, fíjate, yo hasta los años 80 prácticamente era muy difícil encontrar algún peregrino que pasara por Burgos, pero a partir de los 80 ha sido toda una revolución. Hoy sería inconcebible una imagen de la ciudad de Burgos sin la figura de un peregrino camino de Santiago, y mucho menos sin ver un peregrino dentro de la catedral. Sí, hombre, Burgos y la Catedral de Burgos, yo creo que es uno de los monumentos más significativos de toda la ruta de Roncesvalles a Santiago. Sí que entra a la catedral, por supuesto, sí. Y entra también a los restaurantes que hay alrededor de la catedral. Que no viene mal tampoco. Que no viene mal, pues por lo menos a tomarse un pincho de morcilla, ¿no? Pasan muchos, miles, todos los años. ¿Qué dejan los peregrinos a Burgos? Pues bueno, al final los peregrinos, no solo a Burgos ni a los burgaleses, en todo el Camino de Santiago, en todo el trazado, están aportando pues nuevas ideas, nuevas perspectivas, una nueva manera de ver el Camino de Santiago, de ver la vida. Están aportando muchísimo. Insisto, es un gran fenómeno que estamos viviendo maravillosamente, y un privilegio, pues eso, joder, para un burgalés, el poder ver todos los días este tipo de gentes, ¿no? Ovidio, la pregunta no puede ser mejor a alguien vinculado al camino y a Burgos. Muchas veces me pregunto si hemos sido capaces de consolidar techumbres y pináculos de la catedral con un salvoconducto de futuro a esta maravilla de la arquitectura. ¿Seremos capaces de tener un salvoconducto para mantener el Camino de Santiago muchos siglos? Yo creo que sí, el Camino de Santiago tiene más de 1000 años, ¿no? Entonces es un camino milenario. Yo creo que nunca han podido ningún tipo de evento de ningún tipo cargarse el Camino de Santiago, y ni mucho menos se lo van a cargar actualmente ninguna institución, ni nada. Yo creo que es algo que forma parte de nuestra cultura. Catedral y peregrinos son dos activos turísticos de primera magnitud. Como era de esperar, ejercen una fuerte repercusión en la promoción de los productos tradicionales burgaleses. José Antonio Yagüe, responsable técnico de Burgos Alimenta, herramienta de la Diputación Provincial para la promoción de la industria alimentaria, nos espera para contarnos la repercusión gastronómica que alcanza en Burgos sus alimentos tradicionales. José Antonio, desde luego el campo se abre, porque si tenemos en cuenta los cientos de miles de visitantes que acuden, no solamente por la catedral, sino a la capital de Burgos, estamos ante potenciales clientes de lo que significa Burgos Alimenta. Efectivamente, yo creo que es un potencial que debemos de aprovechar, el que por Burgos visiten la catedral 300.000 personas, el que pase el Camino de Santiago, son instrumentos que tenemos que aprovechar para promocionar la gastronomía y el turismo de Burgos y su provincia. Burgos Alimenta es una herramienta de la Diputación Provincial para alentar, promocionar e incentivar los alimentos que se transforman con materias primas de la provincia de Burgos. Todo el fenómeno turístico, el fenómeno jacobeo, el fenómeno de las visitas a la catedral, ¿les permite a los visitantes el conocer qué hay detrás del panorama alimentario burgalés? Por supuesto, yo creo que no deja de ser un elemento más de promoción y de poder enseñar a los visitantes la rica despensa burgalesa. José Antonio Yagüe, ¿de qué manera
las empresas y los productos acogidos a Burgos Alimenta se benefician de ese torrente que proporciona el Patrimonio de la Humanidad, la Catedral, el Camino de Santiago. No deja de ser un reclamo y es muy fácil poder comprobar cómo en el entorno de la Catedral, como en el casco antiguo de la ciudad, pues hay tiendas, restaurantes, bares, casas de comidas que pueden mostrar al visitante los productos de la buena despensa burgalesa. Sin duda, Burgos Alimenta es un gran paraguas. Sí, por supuesto, abarca a todos los productos agroalimentarios de la provincia de Burgos, desde el lechazo, la morcilla, el queso, los vinos, las cerezas, la patata. Yo creo que a todos los productos agroalimentarios de la provincia están incluidos dentro de Burgos Alimenta, y eso de cara al visitante pues no deja de ser una muy buena carta de presentación para la provincia. Las gastrorutas nos han facilitado las cosas, porque nos acercan a los centros de producción y nos ligan al producto gastronómico. Son una perfecta herramienta para conocer no solo la provincia desde el punto de vista turístico, sino también su gastronomía, su cultura, sus tradiciones. Lo que hemos pretendido con las gastrorutas es utilizar a los productos agroalimentarios, utilizar la gastronomía como una disculpa para que el visitante que viene a Burgos pueda descubrir todo lo que en materia de turismo posee esta rica provincia. ¿Una de estas rutas nace en el centro de la ciudad? Sí, no podía faltar una ruta dentro de nuestras gastrorutas que partiera de Burgos capital como parte integrante de la provincia. De hecho, la primera ruta sale del entorno de la catedral y tiene como destino el Museo de la Evolución Humana, camino de Atapuerca, de los yacimientos de Atapuerca, uniéndolo a las famosas alubias rojas de Ibeas. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Hemos entrado de nuevo en una de nuestras catedrales, pero desde arriba, y hemos comprobado la fuerza cultural y espiritual de estos gigantes medievales de piedra, que atraen cada año a miles de visitantes. Ahora os toca a vosotros comprobarlo cualquier fin de semana de estos. Os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de arcones, una completa miscelánea dedicada al territorio de Castilla y León que os permitirá conocer mejor esta tierra que es la vuestra. Hasta la próxima semana.